Dios los bendiga y Dios los guarde, amados hermanos y amigos. Gracia y paz de Jesucristo sea cada una de sus vidas en esta mañana preciosa, en esta mañana maravillosa que Dios nos ha dado la oportunidad de un día más de vida. En este último día de este mes de julio, en esta última programación de este mes, en este día viernes 30 de julio del año 2021, sean cada uno de ustedes bienvenidos a este su programa La Salvación, que está siendo transmitido a través de las redes sociales en vivo y a través de radio y televisión La Voz de Dios. Saludamos a nuestra hermana directora del programa, pastora Irina Angulo, mi pastor César Plúas Alvarado, mi pastora Mireya Medina de Plúas, pastores de la Misión Cristiana Evangélica Pentecostés, la gloria del Rey Jesús. Saludamos a cada uno de ustedes, los que están conectados, los que ya están, gracias al Señor, conectándose. Cada día pues nos respaldan en oración, nos siguen. Gloria sea al Señor. Vamos a estar orando en esta mañana preciosa para que, como siempre, pues sea Dios guiándonos y sea Dios pues hablando a cada una de nuestras vidas. Padre celestial, Padre amado, Dios todopoderoso, bendito Dios eterno y Padre de la gloria, santo eres tú, mi Señor amado Padre, digno de toda gloria, todo honor y toda honra, Padre. En este día venimos delante de su presencia para pedirle perdón, para darle gracias, para bendecir su nombre, para adorarlo, Señor amado, para reconocer, Señor, que hemos pecado, Señor amado, que hemos hecho lo malo delante de tu presencia y que solo tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza, y todo poder es tuyo, Señor. Precioso Jesús, precioso Señor, digno de ser alabado y digno de ser glorificado. Esta mañana te pido, Señor, que tengas misericordia y perdone nuestros pecados, Señor. El pecado de mi pueblo, de mi casa, de mi hogar, de mi familia. El pecado de nuestra nación, Señor, porque solamente contra ti, contra el cielo hemos pecado. Hemos hecho lo malo delante de tu presencia, pero conocemos que tu amor, tu misericordia son nuevos cada día, Señor, para con los que te buscan, Señor, para con los que te aman y guardan tus mandamientos. Tú eres fiel y verdadero, Señor amado. Oh precioso, mi Rey, mi Señor, mi Elohim, Padre celestial, le pedimos esta mañana por aquellos que aún no conocen tu nombre, Señor, que aún no te han aceptado como Salvador de sus vidas, Padre. Que sea usted otorgando don de arrepentimiento, don de fe. Sea usted, precioso Espíritu Santo, convenciendo de pecado, de juicio, de justicia. Padre, ten misericordia del adúltero, el fornicario, el brujo, el hechicero, el satanista, el homosexual, la lesbiana, traficante de armas, traficante de drogas, traficante y trata de blanca. Oh bendito Rey de Gloria, aquellos que hacen lo malo, que hacen iniquidad. Padre, ten misericordia. Permíteles esta tarde que resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en cada una de sus vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, rompe toda cadena, rompe toda atadura, rompe toda ligadura, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.
Derriba, derrite y consume, turba, ciega y enmudece al enemigo, Padre, para que ellos puedan, Señor amado Padre Santo, alcanzar misericordia. En esta mañana, Espíritu Santo, pasa carbón encendido en mis labios para que no sea yo hablando, sino usted ministrando su amor y su misericordia en cada vida, en cada corazón, en cada familia. Precioso Dios, que el día de hoy ellos conozcan que ese camino, Señor, hacia el reino de los cielos, eres tú, mi Señor Jesucristo. Que el ocuparse de la carne es muerte, pero tu dádiva, Señor amado Padre, ese regalo que tú diste en la cruz del Calvario, es vida eterna, Señor, que por tus llagas fuimos todos curados, Señor, y que nuestra paz fue sobre él, Señor amado Padre. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, mi Jesús. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias por la vida. Gracias por el trabajo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Dios, por la esposa, por la familia que nos has dado. Gracias, Señor, porque todo lo que has hecho tú, Señor amado, es digno de ser alabado y glorificado. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos. Saludamos a nuestro hermano Marcelino Vera en el recreo. Gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea su nombre en esta mañana preciosa y maravillosa. Amados hermanos, los invitamos a abrir las Escrituras. Gloria sea al Señor. En el libro de Romanos capítulo 8, del versículo 1 al versículo 8. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, del versículo 1 al versículo 8. Y tiene como título Viviendo en el Espíritu. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra, gloria sea al Señor. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la carne, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Y esta mañana, amados amigos y amigas, hermanos y hermanas, vamos a estar predicando bajo el tema: el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea su nombre. Mi amado amigo, mi amada amiga, la palabra del Señor nos habla sobre un nuevo nacimiento, sobre un nacimiento espiritual, sobre ese nacimiento que habló nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Nicodemo. Y ese nacimiento, gloria sea al Señor, Él es el que va a hacer el que usted y yo caminemos conforme a la palabra de Dios, porque vamos a recibir al Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo, gloria sea al Señor, es el que va a producir un fruto diferente, gloria sea al Señor, para que obremos conforme a las obras del Espíritu, diferente a las obras de la carne. Y podemos encontrar en la Escritura las manifestaciones de la obra de la carne. ¿Cuáles son esas manifestaciones de la obra de la carne? Dice la Escritura que por sus frutos lo conoceréis, que la abundancia del corazón habla la boca, que todo árbol malo no puede dar fruto bueno, y que todo árbol bueno no puede dar malos frutos. Y es importante ahí la diferencia que existe entre los malos y los buenos, entre los pecadores y los justos, entre aquellos que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Porque la palabra del Señor nos dice que de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, que lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, y lo que no es, a fin de deshacer lo que es. Porque esto es importante, que el hombre conozca que tiene que nacer de nuevo, de agua y de espíritu, para que él tenga ese nuevo nacimiento de agua y de espíritu, para poder entrar en el reino de Dios, para poder ser heredero del reino de los cielos. Tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y es ahí donde encontramos que cuando usted nace de nuevo, comienza a vivir una vida espiritual. Y ese caminar espiritual es el que va a hacer que usted no vaya a una condenación eterna. Por eso es que aquí encontramos en este versículo, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si usted, mi amigo, mi amiga, anda conforme a la carne, para usted no va a haber salvación, para usted no va a haber vida eterna. Así usted vaya a una iglesia, así usted tenga una religión, así usted vaya domingo a domingo, de lunes a domingo a un lugar a recibir la palabra de Dios, pero si usted no vive esta vida de santidad, no vive esta vida agradable a Dios conforme a su voluntad, no conforme usted quiere, no conforme a un conocimiento de hombres, no según
Gloria sea al Señor, como el hombre la planté, no según como el hombre crea conveniente, sino conforme está escrita en la palabra. Y es así como Jesús le muestra al fariseo, le muestra, gloria sea al Señor, a Nicodemo, acerca del nuevo nacimiento. Vamos a Juan capítulo 3, verso 3 al 6. Gloria sea al Señor. Juan capítulo 3, del versículo 3 al versículo 6. Y dice la Escritura, gloria sea al Señor. Juan capítulo 3, del versículo 3 al versículo 6. Yo quiero que me acompañe con su Biblia. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Qué preciosa palabra. ¿Por qué, gloria sea al Señor, le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? Porque el reino de Dios va a ser mostrado a aquellos que son hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dice más: a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay algo profundo e importante. Cuando dicen en el verso 13 de Juan capítulo 1, escuche, porque ahí habla de la carne y habla del Espíritu. Y escuche lo que dice el verso 12 y el verso 13 de Juan capítulo 1. Amén. Dice en Juan capítulo 1, verso 12: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿Por qué dice que no son engendrados por voluntad de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón? Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Por lo que es nacido de la carne se va a ocupar en hacer las cosas de la carne. Pero el nacer de nuevo, el nacer en el Espíritu, va a hacer que usted vea, gloria sea al Señor, una vida espiritual, que usted lleve una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios, que usted practique esa vida espiritual en cada momento de su vida. Y eso es importante. Ahora, para poder ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y la palabra nos dice en 1 Corintios, porque la vida espiritual no es como usted se imagina o usted cree, no. Hay mucha gente que dice sí, el Espíritu Santo, pero ¿qué hace el Espíritu Santo en tu vida? Amén. 1 Corintios, capítulo 2, gloria sea al Señor, porque aquí le dice que no puede ver
el reino de Dios si no nace de nuevo. Primera de Corintios, capítulo 1, gloria sea al Señor, nos enseña. Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 8 en adelante. Gloria sea al Señor. Y dice así la palabra. Primera de Corintios, capítulo 2. Gloria sea al Señor. Primera de Corintios, capítulo 2. Gloria sea al Señor. Dice así el capítulo 2 de Primera de Corintios. Lo vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 14. Vamos a leer para entender lo que es nacer de nuevo, para entender lo que es un nuevo nacimiento a través de la predicación del Evangelio. Cuando usted conoce a Cristo, cuando usted se le predica este Evangelio de Cristo, usted le acepta a Él como su Señor, como su Salvador. Dice, proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que a las que se refiere en el versículo 3, cuando dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es que el que no nace de nuevo es un ciego espiritual y están vendas puestas en sus ojos para que no resplandezca el Evangelio de Jesucristo para ser salvo. Y segundo, no puede entender y comprender esta palabra, no puede ver el reino de Dios, la manifestación del reino de Dios en su vida, que es Jesucristo. Y es por eso que vive en incredulidad, por eso es que vive en el pecado, por eso es que vive haciendo las cosas de este siglo conforme a la sabiduría del mundo, no conforme a la sabiduría del reino de los cielos. Porque la sabiduría del reino de Dios es diferente a la sabiduría del mundo. Y eso vamos a estar llevando una enseñanza acerca de la sabiduría del mundo y la sabiduría del reino de Dios. Amén. Entonces, acá nos dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Escuche bien. Por eso es que no puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, porque la revelación es por el Espíritu. Escuche lo que dice la palabra. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció a Dios, las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido
el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Qué maravilloso este capítulo de Corintios. 1 Corintios, el capítulo 2, qué maravilloso, que nos muestra la diferencia entre la vida natural y la vida espiritual, qué sucede con el espiritual y qué sucede con aquel que vive en la carne, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede darse cuenta de las maravillas, de lo precioso que es Dios, de las cosas que hace Dios a través del Espíritu Santo. Para él son locura, pero para nosotros es el poder de Dios para salvación. Ahora, si no nace de agua y de espíritu, le dice, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, ¿qué habla la palabra aquí en Romanos capítulo 8? Que nos habla la palabra acerca de la carne y acerca del espíritu, que ahí vamos a llegar a esta parte. ¿Por qué dice que tenemos que vivir en el espíritu y no conforme a los deseos de la carne? Gloria sea al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. Entonces en Romanos capítulo 8, gloria sea al Señor, ahí nos habla la Escritura de ese caminar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Vamos nuevamente a Romanos 8, del versículo 2, dice la palabra del Señor de esta manera. Saludamos a nuestra hermana Dayana Rodríguez, gloria sea al Señor, allá en Jaramijó, gloria sea al Señor. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa libertad que tenemos ahora en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne de Jesucristo, la condenó, la llevó a la cruz, la crucificó. Él fue en todo tentado, dice la Escritura, pero él nunca pecó, y por eso le fue cargado sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, eso se va a cumplir en mí y en usted cuando usted tenga una vida conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Por eso a usted es necesario que le reciba a Cristo como Señor y Salvador, que nazca de nuevo, que es el nuevo nacimiento, el nuevo hombre, que es convertirse, es tener una nueva vida conforme a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche bien, porque decía en Juan, lo que es nacido de la carne, carne es
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora vamos a explicar esos dos términos. Porque dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Por qué? Porque los que son de la carne, escuche bien, los que no han recibido a Cristo, los que no han nacido de nuevo, los que no andan conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, hacen las cosas de la carne. Amén. ¿Qué dice la palabra? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Piensan en el adulterio, en la fornicación, en la mentira, en el engaño, en sus negocios. Piensan en todo lo que es terrenal, pero no pueden pensar en lo que es espiritual. No pueden pensar, gloria sea al Señor, en que su vida tiene que ser diferente, en que el ser espiritual, gloria sea al Señor, bendito y alabado sea su nombre, tiene que ser diferente. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hay una gran diferencia en eso. Y algo que dice acá, que usted tiene que entender esta mañana, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí ve? La carne, el ocuparse de la carne es muerte. Por eso la palabra nos hace esta diferencia entre el que vive en el Espíritu y el que vive en la carne. El que vive en la carne satisface los deseos de la carne, pero el que vive en el Espíritu satisface lo que dice el Espíritu Santo. Y la obra de la carne es diferente al fruto del Espíritu. Por eso es la diferencia entre el creyente y el no creyente, entre el que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. Amén. Entonces, aquí en Romanos 8 encontramos esto precioso. Y el verso 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Escuche bien, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Cuáles son esos enemigos de Dios? ¿Cuál es esa enemistad contra Dios? Los que hacen las cosas de la carne. Por eso acá nos dice en Gálatas 5, 19 al 21, que nos habla sobre las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, y enumera un sinnúmero de pecados. Y si usted comete cualquiera de esos pecados, usted anda conforme a los designios de la carne y usted es enemigo de Dios. Amén. Lo mismo en 1 Corintios, capítulo 6, verso 9 al 10, nos habla de otro grupo de pecados. En Colosenses, capítulo 3, nos habla de los pecados que tenemos que dejar a un lado, de esa vida que tenemos que dejar a un lado, porque eso es obra de la carne. Y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Entonces dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y los que hacen esta obra de la carne no entrarán en el reino de Dios. No entrarán, mi amigo, mi amiga. Así de fácil es la palabra para que usted y yo la entendamos, la comprendamos, que esta vida de caminar en Cristo es preciosa, maravillosa, pero es una vida espiritual, no en la carne, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, el verso 8, y si los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así es que el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Amén. Así que mi hermano, amado amigo y amiga, esta mañana le invitamos a que tenga ese encuentro con Jesucristo para nacer de nuevo de agua y del Espíritu, para que pueda ver el reino de Dios, para que pueda entrar en el reino de los cielos, para que viva una vida agradable a Dios conforme al Espíritu Santo, porque el ocuparse de la carne es muerte, porque la carne es pecado. Amén. La carne, las obras de la carne son pecado. Vamos a Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21, gloria sea al Señor, para que vea los pecados que el hombre comete, la obra de la carne. Y este capítulo, en esta porción nos habla las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Escuche bien, es contra el Espíritu, es contra lo de Dios. Es enemistad contra Dios, dice la palabra. Y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que sea. Pero si soy guiado, escuche bien, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es diferente. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, escuche bien, ¿qué pasa con los que somos de Cristo? ¿Qué sucede con los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador? Y no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si usted es nacido del Espíritu, tiene que andar conforme al Espíritu. Porque si usted practica las cosas del mundo, es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios y no va a entrar en el reino de los cielos. Y el único camino hacia el reino de los cielos se llama Jesucristo. Por eso es necesario que lo reciba, que lo acepte como su Señor y Salvador, porque la palabra dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En ese nuevo nacimiento, gloria sea al Señor, es donde usted va a experimentar su vida en el Espíritu. Santiago capítulo 4, verso 4, gloria sea al Señor. Santiago capítulo 4, verso 4. Dice la palabra, ahí en Santiago capítulo 4, verso 4 dice así la palabra del Señor. Santiago 4, 4. Dice la palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? El versículo 5 lo explica. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice,
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son soberbios? Aquellos que practican pecado, aquellos que quieren seguir en su vida del mundo, que quieren seguir viviendo conforme a la carne y no vivir conforme al Espíritu. Entonces ellos son soberbios, ellos son rebeldes a la palabra, no quieren escuchar la palabra ni someterse a la palabra. Entonces eso va a traer condenación, porque dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Escuche bien, los que están en Cristo Jesús, los que están dentro del cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, en la cual Él es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia, gloria sea al Señor, debe someterse a la palabra de Dios. La iglesia debe nacer de nuevo y caminar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Amén. Entonces, tenemos que entender y comprender que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Amén. Y que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Ahora podemos entender, gloria sea al Señor, una palabra que dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. El que no tiene fe no es de Cristo. Y como no es de Cristo, no tiene fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando escuchamos la palabra, esta palabra nos lleva a escuchar el Evangelio y nos lleva a convertirnos, nos lleva a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces ahí se activa la fe en nuestra vida, porque es fruto del Espíritu la fe. No es una obra de la carne la fe, sino que es un fruto del Espíritu. O sea, hay que nacer de nuevo, de agua y de Espíritu, para poder entender y comprender acerca de la fe. Dios produce fe en el hombre para que lo acepte como Señor y Salvador. Y esa fe es fruto del Espíritu de Dios. Y esa fe es la que va a hacer que yo sea agradable a Dios. Porque esa fe vence al mundo. Y no voy a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el que no tiene fe, es imposible que le agrade a Dios. O sea, no tiene a Cristo. No, porque no ha hecho morir las cosas de la carne en su vida. Porque el que tiene a Cristo, el que es de Cristo, ha hecho morir la carne con sus deseos y pasiones y vive ahora una vida espiritual. Sin fe es imposible agradar a Dios, o sea, sin Cristo en su corazón. Si usted no tiene a Cristo, usted no le va a agradar a Dios. ¿Por qué? Vamos nuevamente acá a la palabra. Vamos nuevamente a Romanos capítulo 8. Pero si Cristo está en vosotros, escuche bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. ¿Por qué? El verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y como no tiene el Espíritu de Cristo, no va a tener fe. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. Por eso que uno de las características del fruto del Espíritu es fe. En Gálatas 5:23. Es fe. El fruto, uno de los frutos del Espíritu Santo es fe. Amén. Y también el primer fruto es amor. Por eso dice que el que no ama, no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios, o sea, no tiene a Cristo en su corazón. Entonces ahí podemos entender que la vida espiritual es diferente a la vida que lleva el ser humano natural en la carne. Muchas cosas él no puede entender porque se han de discernir en el Espíritu, dice la palabra. Amén. Entonces, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque las obras de la carne
son contra el espíritu. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso que el Romanos 8 comienza así, de esta manera, diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, escuche bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso en Santiago dice la amistad con el mundo. La amistad con el mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Amén. Por eso es necesario que nazca de nuevo. Ahora, yo lo voy a invitar, gloria sea al Señor, que vaya, gloria a Dios, a Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, para ir terminando ya esta mañana preciosa. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Y dice la palabra del Señor, mire lo que habla la palabra, y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, o sea, el amor de Cristo. Cristo no está en él, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es Jesucristo. Ese amor que Dios derrama en nuestros corazones a través del Espíritu Santo es Jesucristo, porque la vida nuestra es semejante a la de Cristo, la que tenemos que llevar. Entonces, por eso es importante nacer de nuevo, para que usted no ame al mundo y para que el amor de Dios esté en su corazón. Dice: porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, escuche bien, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene de Dios eso, sino del mundo. Dice: y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ese hace la voluntad de Dios, lo que está en la palabra. Lo que dice la Escritura, no lo que nosotros pensamos hacer, ni lo que usted se le ha enseñado como cultura, como tradición. No, mi amigo, no, mi amiga. Y quienes no entrarán al cielo son los cobardes e incrédulos, dice la Escritura. Obra manifiesta de la carne, la incredulidad, la fornicación, el adulterio. Esos estarán fuera, dice la Escritura. No heredarán el reino de Dios. ¿Amén? Entonces, esta mañana le invitamos a que usted nazca de nuevo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, hay salvación, hay vida eterna. Dice Juan 3:36 que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Amén. Entonces vamos a leer en 2 minutitos, vamos a leer ahí en Romanos capítulo 8 mismo, desde el verso 9 al verso 17. Ya estuvimos leyendo. Dice el verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. A causa de la justicia es a causa de la crucifixión de Jesucristo.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por él, su espíritu que mora en vosotros. Cuando sea la venida de Cristo, pues resucitaremos espiritualmente, nuevamente. Gloria sea al Señor. Esos cuerpos mortales resucitarán, unos para condenación eterna, vergüenza perpetua, y otros para vida eterna. Amén. Y el espíritu. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No tenemos nada que ver con la carne, nada debemos a esta carne para andar conforme a la carne. Amén. Gloria sea al Señor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Escuche bien. Por eso dice que la paga del pecado es muerte. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, escuche bien, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero si usted hace cosas de la carne, obras de la carne, fornicación, adulterio, ya nombramos todos los pecados, usted no es guiado por el Espíritu Santo y usted no es de Cristo, porque no mora el Espíritu de Cristo en usted. Usted no es hijo de Dios. Pero a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, y nace de nuevo, y nace de agua y de espíritu, y puede entrar en el reino de Dios, puede ver claramente la vida espiritual. Pero, y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Entonces, mi amado amigo, es necesario que nazca de nuevo. Saludamos en el amor de Cristo a nuestro hermano Wilmer Alvarado y a su amada esposa, nuestra hermana Joana de Alvarado. Gloria sea al Señor. Así que, mi amigo, mi amiga, en este día le animamos a recibir a Cristo como su Señor y Salvador, a nacer de nuevo, para que nazca de agua y de espíritu, para que pueda entrar en el reino de Dios, pueda ver el reino de Dios, para que viva conforme al Espíritu de Dios, no conforme a la carne, porque la paga del pecado es muerte. Apocalipsis capítulo 21, versos 7, 8. Apocalipsis capítulo 21, versos 7 y 8. Dice la Escritura, gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Apocalipsis 21, versos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, escuche bien, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Gloria sea al Señor. ¿Quiénes participarán de esa muerte segunda? Los que no están escritos sus nombres en el libro de la vida. Ahí más atrásito, Apocalipsis 20, del verso 11 al verso 15. Sí. Dice: el juicio ante el gran trono blanco, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es que será lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes serán lanzados al lago de fuego? Aleluya. El último versículo, el versículo 15, nos va a hablar sobre esa muerte segunda. ¿Quiénes son lanzados al lago de fuego? ¿Qué es la muerte segunda? Muerte segunda. La primera muerte es la muerte de la carne. Amén. Esa muerte del cuerpo, que somos del polvo y al polvo volvemos, lo entierran y se vuelve polvo. Y la segunda muerte es la muerte espiritual, ahí donde va a pasar su alma por los siglos de los siglos. Su alma ya sea en el cielo o su alma en el reino de Dios. Gloria sea al Señor. Pero aquí nos habla de la muerte segunda. Esa muerte segunda, gloria sea al Señor, no habrá para los que están en Cristo Jesús. No moriremos, no habrá segunda muerte para los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Manifiestas son las obras de la carne, y esas obras de la carne son muerte eterna, son condenación eterna. Por eso dice, ¿y quiénes serán condenados? Aquellos que su nombre no están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué no están ahí escritos? Porque no han recibido a Cristo, porque no son hijos de Dios. Y como no son hijos de Dios, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Alguien dice, yo soy su hijo, pero si no tiene su apellido, no está inscrito en el registro civil, no es considerado su hijo, porque no está inscrito. Amén. Legalmente no está inscrito, no es su hijo, no tiene herencia. Asimismo acá, la herencia del reino de Dios es para los hijos de Dios, los que están escritos su nombre en el libro de la vida. Si su nombre no está inscrito, Apocalipsis 20:15 dice, y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese lago de fuego es el que habla sobre la muerte segunda, o sea, al infierno, a una condenación eterna. ¿Por qué? Porque no camina, no anda, no vive conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Porque los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Y como no agradas a Dios, pues tendrás condenación eterna. Pero Romanos 8 dice, ninguna condenación, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para andar conforme al Espíritu es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de agua y de Espíritu, para así mismo caminar en una vida espiritual, para recibir al Espíritu Santo y no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiere usted caminar conforme al Espíritu? Reciba a Cristo esta mañana como su Señor y Salvador para obtener salvación y vida eterna, que su nombre esté escrito en el libro de la vida y pueda ahora sí ver el reino de Dios y pueda entrar en el reino de Dios porque ha nacido de nuevo y su vida de hoy en adelante, si recibe a Cristo, va a ser una nueva criatura y las cosas viejas del mundo pasan y ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús y va a vivir una vida espiritual, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que si usted quiere recibir a Cristo, repita conmigo esta mañana, Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de mi pecado, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que vino a la cruz a morir por mi pecado. Te pido perdón, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que no sea borrado ni quitado de él jamás, porque esta mañana te acepto como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, de hoy en adelante sigue estos 3 consejos bíblicos. Ore todos los días, lea la palabra del Señor y asista a una iglesia cristiana evangélica donde prediquen Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de esa manera va a vivir una vida espiritual. El Espíritu de Dios lo va a llevar a leer la palabra. El Espíritu de Dios lo va a llevar a la iglesia. El Espíritu de Dios va a hacer que usted ore todos los días. El Espíritu de Dios va a hacer que usted se aleje de las obras de la carne. El Espíritu de Dios
va a dar testimonio de que usted es hijo de Dios, porque por su fruto lo van a conocer. Manifiestas son las obras de la carne. Esas obras de la carne ya tienen que quedar atrás. Ahora usted es una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, que Dios sostenga su caminar, que Dios los guíe para que no se vuelvan atrás al mundo, para que sigan adelante y vivan conforme al Espíritu de Dios. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, Padre amado, Dios Todopoderoso, mi Rey, mi Señor, mi Elohim, grande y poderoso eres tú, Señor. Gracias por esta semana, gracias por permitirnos, Señor amado, en esta semana predicar tu palabra, Señor amado. Bendito Rey de Gloria, desde ya bendecimos, Señor, este mes y el mes que viene, Señor amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que el nuevo mes sea lleno de bendición. Padre amado, que sobreabunde la bendición, Señor amado, para poder seguir predicando el Evangelio a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión, Señor amado. Que tu palabra llegue a los confines de la tierra, precioso Dios, para salvación, para sanidad, para liberación, para vida eterna, Señor, para traer paz a las vidas, Señor. Bendito Rey de Gloria. Te damos gracias, precioso Dios, por habernos ayudado, por habernos guiado, Espíritu Santo, a predicar tu palabra, Señor, conforme tu voluntad, Señor amado Padre. Vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, Padre amado. Si sea usted llevándonos con sus más ricas bendiciones a cada uno de nuestros quehaceres, Señor amado Padre, en este día precioso. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amados amigos y amigas, hermanos y hermanas, si Cristo no ha venido, nos vemos nuevamente el próximo día lunes para comenzar un nuevo mes y una nueva semana de compartir el Evangelio del Reino de Dios a través de las redes sociales. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Gracia y paz de Jesucristo sea cada una de sus vidas. Disfrute haciendo y caminando conforme al Espíritu. Y apártese de las obras de la carne. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Amén.